Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo y a donde tuve un encuentro personal con el Señor y hallé la salvación de mi alma. El Señor usó sus vasos y yo acepté el mensaje de salvación en mi corazón, reconociendo que era un pecador delante de Dios, y llegué a la fuente de salvación, el Señor Jesucristo, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. La salvación es personal. Es un regalo gratuito de parte de Dios para con el pecador que reentiende su condición delante de Dios y va a la fuente de salvación, el Señor Jesucristo. La salvación es personal y Él dice: nadie me las arrebatará de mi mano. Pudiera ser que cualquiera te quisiera quitar la salvación de boca, pero lo que ya está atesorado en el corazón, ningún mortal en la tierra lo puede revocar. Pudiera ser que el creyente caiga en falta, pero el Señor perdona. El hombre no perdona, el hombre condena. Quisiera orar antes de comenzar. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, me acerco ante tu presencia para darte las gracias porque soy salvo y hay muchos salvados por tu gracia y hay muchos que van a creer porque así lo señala tu palabra, y también muchos van a ir a la condenación. Te ruego por los que no son salvos, que ojalá tú puedas obrar en los corazones de ellos y ellos puedan dar su paso decisivo creyendo en el Señor para que puedan obtener el perdón de sus pecados. Te dejo el mensaje en tus manos. Guárdame de las trampas del enemigo y a cada uno de los hermanos que son acechados por el maligno, porque él quiere callarle la boca a los que predican el mensaje con pureza y con verdad. Y así lo predicó tu Hijo amado. Ayúdame en el mensaje, Padre, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer poquitas escrituras, pero quisiera cantar una sola estrofa del himno 27 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Triste muerto en el silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miseria padecí, mas por fin desesperado descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué perdón. Voy a leer unas escrituras en Apocalipsis 20, versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quisiera leer en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí no está hablando del espíritu, sino alma y cuerpo en el infierno. Que el Señor pueda ayudarte.
y ayudarnos a todos por igual. Bueno, son lecturas que son leídas constantemente en las asambleas, y algunos predicadores en otros lugares también predican en estas escrituras que son muy claras. El ser humano, cada ser humano va a dar cuenta de sí personalmente. La salvación es personal, no es por pertenecer a una congregación ni nada por el estilo. Las congregaciones, en las asambleas, es a donde se predica el mensaje y es a donde el lugar señalado, a donde se reúne el pueblo del Señor, todos los salvados, y también van los que no son salvos. Yo he leído en el Antiguo Testamento, cuando estaban congregados la nación de Israel, el Señor también dice que habían extranjeros y el pueblo tenía que recibir también al extranjero. Igual es ahorita. El extranjero son aquellos que no son salvos, son extranjeros ajenos a los pactos de Dios, a sus promesas y a la salvación, pero van al pueblo del Señor, y algunos son constantes oyendo el mensaje de salvación, pero todavía no han dado el paso que es creer en el Señor, dejarle su carga de pecados. La palabra de Dios señala que el hombre y la mujer están muertos en sus delitos y pecados, y que no hay nada bueno en el ser humano, es en ninguno. Ningún ser humano somos buenos delante de Dios. Todos nacimos pecadores, desviados, unos con más práctica del pecado, otros con menos, otros tal vez llevan una vida aparentemente santa, pero si no son salvos, su lugar es el lugar del infierno si llegan a morir en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal habló de este lugar. Este lugar no es ficticio, el Señor no miente. Ese es un lugar verdadero, el lugar de condenación eterna, a donde van todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, rechazan el mensaje del Evangelio, rechazan el mensaje de buenas nuevas. Si usted es uno de esos, no siente el pecado en su corazón, tiene que tener cuidado si va dormido en este mundo. Pero es imposible que la palabra de Dios no haya hecho efecto en su corazón. Siempre despierta la conciencia. A unos les preocupa, otros no, porque siguen su rumbo, tratando de acomodarse con buenas obras y estas cosas. Pero, como dice el triste envuelto en el silencio, como dice el himnólogo, eso fue un pesar. Eso, por ejemplo, yo tuve ese pesar de conciencia y no me dejaba en paz. No podía vivir en paz porque la palabra de Dios me señalaba que era un pecador, era un borracho. Cuando se abrían esas escrituras, eso me tocaba y me impactaba en el corazón, y yo quería dejar de beber y no podía, porque el diablo me tenía atado en el licor y en las sustancias psicotrópicas. Yo bebía casi todos los días. Ya yo estaba como ya como de calle prácticamente. Pero el Señor, un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, creí en Él, y Él me libertó, perdonó mis pecados, fui lavado con su preciosa sangre, y ya eso ya no se enseñorea de mí ni me hace falta, porque el Señor me libertó. Iba caminando rumbo a la condenación, y habían otras escrituras que me señalaban mi pecado. Y cada ser humano en la tierra hay escrituras que le señalan su pecado, que señalan que somos pecadores, y que despierta su conciencia, como dice: mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia. Eso sí es algo muy malo, sabiendo que uno va caminando a la condenación eterna. Yo no dormía tranquilo, no podía comer tranquilo, no vivía tranquilo, no había paz en mi corazón. Y después que creí, vino la paz a mi corazón. Qué pesares de conciencia. Eso es lo más malo que hay, tener pesares de conciencia. Querer ser salvo
y no podía ser salvo, pero gracias al Señor alcancé la misericordia de Dios y alcancé el regalo más grande que puede alcanzar un mortal aquí en la tierra. Mas por fin desesperado descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué el perdón. Tú tienes que buscar el perdón en el Señor. Así no sientas el pesar en tu corazón de tus pecados. Tú tienes que saber que eres un pecador y tienes que ir a la fuente de salvación que es el Señor Jesucristo para que puedas ser librado del lugar del infierno. El Señor habló aquí a los discípulos y dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es inmaterial, no es como el cuerpo, pero el alma es eterna. Y la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y usted tiene también un espíritu que se comunica con Dios, porque nosotros somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma sale del cuerpo. En otros versículos te lo he leído: sale el alma del cuerpo y va al lugar del destino a donde haya elegido aquí en la tierra. Muchos son responsables delante de Dios y el Señor está esperando en misericordia que usted proceda al arrepentimiento y crea en Él. Tal vez está dándole alto y diciendo: bueno, tendré más tiempo, voy a disfrutar más un poco la vida. Trate de darle, pararse y por la fe llegar a Él. Este mundo no tiene disfrute. Este es un mundo que está condenado, está agonizando, y en cualquier momento va a venir el Señor, saca a todos los que somos salvos y van a venir. Son juicios para esta tierra que hablan las Escrituras. Entonces su alma puede ser destruida, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque el día del gran trono blanco, como leí, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios, el Señor, el Dios del cielo, va a unir su cuerpo con su alma. Su cuerpo con su alma. Por eso lo dice aquí: cuerpo y alma, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces une su cuerpo con el alma para que su cuerpo pueda soportar las llamas que hay en el lugar, en el lago de fuego por toda la eternidad, por su desobediencia. Entonces, si nosotros nos vamos a la carta de Tesalonicenses, aquí se dirige a los salvados: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros cuerpos, estos cuerpos de humillación, van a ser transformados el día que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, y van a ser semejantes al del Señor, nunca igual, pero son cuerpos glorificados. Y estos cuerpos de humillación, para poder ser glorificados, para poder entrar al cielo transformado y poder estar con el Señor. Cuerpos espirituales. Pero el cambio del que no es salvo, dice que su cuerpo y alma van a ser unidos para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo el registro de tu vida, Dios lo lleva. Desde que empezaste a entender lo que es bueno y lo que es malo, y has entendido lo que es el pecado, hasta tu último pecado que tú cometas aquí en la tierra. Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén por un solo pecado, pero ellos fueron vestidos con vestiduras de salvación. Pero si tú todavía no estás desnudo delante de Dios, y si mueres así, vas a este lugar y vas a ser condenado. Y aquí el apóstol Juan está hablando de un futuro. El Señor le reveló, por eso se llama este libro de revelaciones, le reveló este futuro. Y vio un gran trono blanco. Él vio, y hay varias escrituras en el libro de Apocalipsis, dice que él vio. Y vi los muertos, grandes y pequeños. Estaba viendo el futuro.
y el mar entregó a los muertos, y el que no se, los muertos son aquellos, todo el que no es salvo, está muerto para Dios espiritualmente, separado de Dios. Entonces, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Usted está caminando y muerto para Dios en sus delitos y pecados, muerto espiritual es lo que quiere decir aquí. Y el primero que va a ser lanzado van a ser lanzados ahí. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. En cambio, en el cielo dice más adelante que no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos espera a todos los que somos salvos. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú estés tomando muy en serio el mensaje del Evangelio. No veas a los predicadores sus fallas ni nada. Trata de obedecer lo que se te predica sobre el lugar de condenación y la salvación en el Señor Jesucristo. El Señor entregó su vida por ti y por mí. Él era el único que podía pagar la deuda al Dios Padre, porque en Él no había pecado, y Él tomó tu lugar, y con su sangre preciosa Él canceló la deuda delante del Padre, y el Padre dio autoridad, toda autoridad a su Hijo amado, y dice: el que en Él cree tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Es en Él es el único que te puede dar salvación. Llega a Él por la fe, al que fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, para que seas librado del lugar de condenación. Tal vez lo que uno te predica, tú vendrás y dirás que es mentira o algo, pero te lo estoy diciendo con bases bíblicas. No son inventos míos, sino lo que está en las escrituras, y ya tú personalmente eres responsable delante de Dios, porque cada quien va a dar cuenta delante de Dios por sí. Nadie puede salvarte. Eres tú mismo, tú misma, personalmente con el Señor, si ya has escuchado el mensaje del Evangelio y has podido entender que hay un Salvador. Estos cuerpos mueren a causa del pecado, se descomponen y van al polvo de donde fueron tomados. Pero el alma y el alma es eterna. En el lugar donde escoges, a donde va a pasar su eternidad. Si escoges aquí con la persona del Señor Jesucristo, Él te salvará, y tú mismo personalmente vas a tener seguridad de tu salvación. Ningún otro te va a decir mira, ya tú eres salvo. Eso lo vas a saber tú al instante. Te van a venir luchas, dudas, pero en el transcurso de los años vas a empezar a afirmar tu fe, porque el enemigo siempre va a querer atacar tu fe, y tú vas a ir afirmando, porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a afirmar tu fe en el transcurso desde el día que vayas a dar el paso. Si lo das y crees en el Señor, y puedes encontrar la salvación. Pero si no eres salvo, no vas a poder entender nada de estas cosas. Que el Señor te pueda ayudar.